Bienvenidos una vez más a la Lección Divina. Seguimos tratando estos textos del Nuevo Testamento que nos ayudan a encontrar una respuesta a todas las interrogantes que en el libro de Job fueron saliendo y pudimos hacer nuestras. Toda esa búsqueda del sentido de las cosas, del sentido especialmente del sufrimiento, pero muy particularmente queriendo encontrar la razón de por qué el justo sufre, las estamos encontrando precisamente en el Nuevo Testamento. Vamos a iniciar nuestra lección divina poniéndonos en la presencia del Señor, que es el lugar de la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos para que en este día podamos dejarnos conducir por tu divina acción para comprender el sentido de las Sagradas Escrituras, encontrar vida en ellas, pero también ayúdanos para que seas tú quien nos vaya guiando en la acción de nuestra vida de todos los días. Que nuestra vida brote de este encuentro con la palabra que nos compromete para transformar nuestra realidad. Y en esa acción que vamos realizando, que seas tú el artífice de la acción de Dios en medio de nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lección divina que hoy vamos a realizar la tomamos de la carta a los Hebreos, el capítulo 5, verso 1 al 10. La titulamos Obediencia de Cristo en el sufrimiento. Vamos a iniciar el primer paso que llamamos lección, es decir, la lectura atenta de la palabra de Dios, tratando de encontrarnos con esos detalles que nos ayudan a penetrar en el sentido del texto. ¿Qué decía el texto a la gente a la que fue dirigida en su momento? Todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque también él se halla envuelto en flaqueza, y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Y nadie puede arrogarse tal dignidad a no ser que sea llamado por Dios como a Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. También dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para la eternidad, a la manera de Melquisedec. Cristo, después de haber ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aunque era hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. De este modo, alcanzada la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Palabra de Dios. Tomamos este texto de la carta a los Hebreos. En algunos momentos de la lección divina que hemos ido realizando, he hecho referencia a este escrito del Nuevo Testamento. Tiene la peculiaridad de que es el único escrito
que le da el título a Jesús de sumo sacerdote. El sacerdocio en el pueblo de Israel se transmitía de generación en generación y pertenecían a la tribu sacerdotal los pertenecientes a la tribu de Leví. Eran descendientes de Aarón, hermano de Moisés. Y entonces solamente quienes pertenecían a esa tribu podían llegar a ser sacerdotes, nadie más. Jesús nace de la familia de David. David pertenecía a la tribu de Judá, no a la tribu de Leví. Entonces, por descendencia, para el pueblo de Israel, Jesús no era sacerdote. Por eso, el autor de la carta a los Hebreos va a presentar una serie de argumentaciones bíblicas para hacer comprender que el sacerdocio de Cristo no es como el de el Antiguo Testamento, sino que es un verdadero sacerdocio, pero que queda superado o supera al sacerdocio de la primera alianza. Este texto inicia una parte mucho más amplia que se va a prolongar hasta el capítulo 10, en donde se van presentando precisamente estos argumentos de la acción sacerdotal de Cristo y cómo en la ofrenda de sí mismo está agradando al Padre, está satisfaciendo por el pecado de la humanidad y alcanza la salvación para la humanidad entera. Este primer pasaje que leemos primero compara el sacerdocio y hace ver cómo este sacerdote de la antigua alianza compartía con sus hermanos la fragilidad de la condición humana. Y por eso ofrecía sacrificios y ofrendas para pedir el perdón de los pecados de todo el pueblo, pero también de los propios pecados. En cambio, dice, y este sacerdocio nadie se lo atribuye, sino aquel lo puede realizar solamente aquel que es llamado por Dios como Aarón, dice el texto. Y a partir del verso 5 nos dice el autor de la carta a los Hebreos, de igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de quien le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí está citando el Salmo 2, versículo 7, y lo está aplicando precisamente a Cristo Jesús. También dice en otro lugar, y cita el Salmo 110, verso 4, Tú eres sacerdote para la eternidad a la manera de Melquisedec. No a la manera de Aarón, sino a la manera de Melquisedec. ¿Quién era este Melquisedec? Fue un sacerdote todavía anterior a Aarón, del tiempo de Abraham, que ofreció un sacrificio a Dios y entregó la ofrenda de todo un botín que había ganado a Abraham. Y entonces el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio anterior al sacerdocio levítico. Es decir, ese sacerdocio del pueblo de Dios que se origina con Aarón y que se fundamenta en la tribu de Leví, es superado por este otro sacerdocio anterior de Melquisedec. Y por eso dice el texto del Salmo, lo refiere precisamente a este sacerdocio a la manera de Melquisedec, y será un sacerdocio para la eternidad. No va a tener fin de días. Melquisedec llega a ser una figura un tanto misteriosa
en el pasaje del libro del Génesis donde aparece, porque, y lo va a comentar el autor de la carta a los Hebreos, se presenta y de él no se menciona una genealogía, cosa muy importante para el Antiguo Testamento, no se menciona hijo de quién es, pues sin padre, sin madre, y por eso, y tampoco se menciona el final de sus días. Por eso permanece como una figura que habla de eternidad, sin principio en el origen y sin fin para marcar el final de sus días. Entonces, la figura de Melquisedec es la figura de un sacerdote eterno. Pues el autor de la carta a los Hebreos aplica a Cristo Jesús este tipo de sacerdocio. ¿Y cómo realiza este sacerdocio Cristo? Dice el verso 7. Cristo, después de haber ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Aquí recordemos cómo durante su vida terrena Jesús pues apareció como un hombre cualquiera desde su infancia y especialmente en su vida pública. A mucha gente le costaba trabajo aceptar que fuera hijo de Dios porque pues lo veían como un hombre común y corriente. Entonces a esto hace referencia. Pero llega el momento de la súplica de Jesús. Dice que en su vida mortal ofreció ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Estas palabras nos hacen recordar el momento de la oración de Jesús en el huerto de los olivos en Getsemaní, que pudimos reflexionar en la lección divina anterior. En esa oración de Jesús está suplicando a quien podía salvarlo de la muerte. Y dice el autor de la carta a los Hebreos, fue escuchado por su actitud reverente. Pero Dios no lo salvó de la muerte. Sin embargo, fíjense, su oración fue escuchada por esa actitud reverente de Jesús, una actitud obediente. Y recuerden las palabras de Jesús allí en Getsemaní, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración de Jesús fue realmente escuchada. Y continúa diciendo el autor de la carta, y aunque era hijo con mayúscula, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. El Hijo de Dios, por obediencia, se encarnó y compartió nuestra condición humana. Y es esa misma obediencia la que le lleva a ofrecerse en sacrificio en la cruz para nuestra salvación. La obediencia de Cristo Jesús no solamente es una obediencia como para hacer las cosas más inmediatas y aquellas que pueden ser de agrado para el Hijo, sino que la obediencia reverente de Cristo se manifiesta sobre todo en el sufrimiento. De este modo, dice el verso 9, alcanzada la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Entonces, ¿qué es lo que lo hace ser sumo sacerdote como Melquisedec? La ofrenda de su propia vida en obediencia
al proyecto de Dios. La entrega que hace aún en el sufrimiento, y aunque humanamente Él pedía que pudiera pasar ese cáliz sin que lo bebiera, pero su obediencia amorosa al Padre lo lleva a la entrega de su propia vida. Y por eso se convierte en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Esta entrega de Cristo Jesús en obediencia, en amor al Padre y a la humanidad es la que nos ha dado la salvación. Y se convierte precisamente en modelo de la vida cristiana. Vamos a pasar a la meditación. Leemos nuevamente el texto, poniendo atención y ahora preguntándonos qué nos dice ahora a nosotros este texto. No olvidemos, lo estamos leyendo en continuidad con la lectura que hemos hecho del libro de Job, en donde plantea los interrogantes más profundos de la misma humanidad frente al sufrimiento, frente a la enfermedad, frente a todas aquellas injusticias que el hombre experimenta. A la luz de esa realidad, que es nuestra propia realidad, a la luz de lo que estamos viviendo, particularmente quienes están pasando ahora por la enfermedad, por el sufrimiento, por cualquier otro tipo de dificultad que nos está presentando en nuestro tiempo, vamos a leer el texto para ver qué nos dice la palabra de Dios a esta realidad muy concreta que estamos viviendo. Todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque también él se halla envuelto en flaqueza, y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Y nadie puede arrogarse tal dignidad, a no ser que sea llamado por Dios como Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. También dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para la eternidad, a la manera de Melquisedec. Cristo, después de haber ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aunque era hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. De este modo, alcanzada la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. ¿Qué nos dice a nosotros este texto de la palabra de Dios? Primero, el sumo sacerdote, todo sumo sacerdote, está tomado de entre los hombres. No es un personaje o una figura extraordinaria, extraña a nosotros. Es uno de nosotros. Y queda constituido a favor de la gente en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Se convierte de esta manera en intercesor, en un puente entre la humanidad y Dios. Nosotros, por el bautismo, participamos de la triple
misión de Cristo, de ser profeta, sacerdote y rey. Entonces, hemos sido tomados de entre los hombres y hemos quedado constituidos en favor de la gente en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. ¿Cuáles son los dones y sacrificios que vamos a ofrecer por los pecados? Son precisamente la ofrenda de Cristo, no las ofrendas del sacerdocio levítico, que eran animales, la sangre de los animales, sino que lo que ofrecemos nosotros los cristianos es la ofrenda de Cristo mismo. Vamos a ver enseguida, a profundizar precisamente en esta ofrenda de Cristo. Todo sumo sacerdote, también dice, es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque también él se halla envuelto en flaqueza, y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Nosotros somos o experimentamos también la fragilidad, la flaqueza y nuestra caducidad, nuestra precariedad, y en eso no somos distintos a los demás. Podremos tener en algún momento mucha fortaleza, pero esa fortaleza, que incluso es don de Dios, don del Espíritu Santo, recuerden, uno de los 7 dones del Espíritu Santo es el don de la fortaleza. Entonces podemos tener mucha fortaleza frente a ciertas circunstancias, sin embargo, no dejamos de ser tan frágiles como todos los demás. Qué bueno que podemos sacar fuerza y pedirle a Dios que nos dé esta fuerza que viene del Espíritu Santo. Pero nunca olvidemos que también somos frágiles. Nunca olvidemos que también se vale llorar, que también se vale sentirse pequeño, frágil, que casi ya no puedo seguir adelante. No soy un superhombre, un superhéroe. Soy un hombre de carne y hueso. Y esas fragilidades que puedo ver en los demás son las mismas que yo experimento. No rechacemos esa parte de nuestra condición humana. Más bien aceptémosla. No nos molestemos con esa parte de nuestra condición humana. No nos enojemos por ser así. Más bien, reconciliémonos con esa parte de nuestra fragilidad. Así somos. También sentimos temor a enfermarnos, temor al sufrimiento, temor a la muerte, temor a los problemas que se nos presentan. Somos frágiles como los demás. Y porque experimentamos esa fragilidad, es porque podemos comprender a nuestros hermanos. Cuando experimento mi propia fragilidad y veo la fragilidad del otro, entonces es cuando puedo comprenderlo. Si no, me voy a quedar en una exigencia que hace sentir mal al otro. Pero cuando comprendo al otro, porque sé que esas fragilidades son también las mías, entonces es como puedo ser solidario con el otro. Y nadie puede arrogarse tal dignidad de sumo sacerdote, a no ser que sea llamado por Dios como Aarón. Les decía que por el bautismo nosotros fuimos llamados
a participar del sacerdocio de Cristo. Entonces, es un don de Dios, nunca lo olvidemos. De igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. También dice en otro lugar: tú eres sacerdote para la eternidad a la manera de Melquisedec. Entonces, el Hijo de Dios no se apropia para sí esta dignidad, sino que la recibe del Padre Dios. Lo mismo nosotros, no nos apropiamos la dignidad del sacerdocio de Cristo, sino que la recibimos como un don de nuestro Padre Dios el día de nuestro bautismo. Por lo tanto, si es un don, vivamos con gratitud el haber recibido este don. Si es un don de Dios, nunca olvidemos que lo hemos recibido de Dios, no nos apropiemos de ello, sino que siempre estemos en esta actitud de gratitud ante Dios por el don que recibimos y por lo tanto servicio a los demás porque es un don recibido no para beneficio exclusivamente personal, sino para que yo lo ponga también al servicio de los demás. Y entonces, el sacerdocio común que hemos recibido, que nos hace unir a Cristo, es para también el servicio de nuestros hermanos. ¿Cómo realiza Cristo este sacerdocio y cuál es la ofrenda que Cristo realiza? Dice el verso 7, Cristo, después de haber ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Entonces aquí dos cosas para nosotros. La primera, sepamos ofrecer todos los días de nuestra vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que puede salvarnos de la muerte. No dejemos de ofrecer todos los días nuestras súplicas, nuestros ruegos, que van cargados de angustia, de sufrimiento, de impotencia, pero eso es lo que le estamos presentando a nuestro Padre Dios. No dejemos de presentarnos nosotros mismos como una ofrenda agradable al Padre Dios. Así Cristo se ofreció a sí mismo. Lo vamos a leer enseguida. Entonces, lo que podemos ofrecer todos los días es nuestra vida, pero es también nuestro cuerpo. Si estoy padeciendo algo, ofrecerlo. Y con súplicas y ruegos, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que nos puede librar de la muerte. Ofrezcámoslo como Cristo. Dice el verso 8, y aunque era hijo, con mayúscula, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. También nosotros, hijos de Dios, debemos ir aprendiendo la obediencia, debemos aprender a obedecer en nuestro sufrimiento. De este modo, alcanzada la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Si nosotros con Cristo somos obedientes a la voluntad del Padre, entonces también podremos ofrecer para la humanidad entera la salvación eterna, la salvación de Cristo Jesús. Entonces, la ofrenda de nosotros mismos unida a Cristo, aún en el sufrimiento, en el dolor que esto trae consigo, lo hacemos con una actitud obediente, una actitud reverencial a nuestro Padre Dios.
Y en esa ofrenda de nosotros, unidos a Cristo, es como estamos encontrando salvación para nosotros mismos, pero también para los demás. Por eso, el sufrimiento en la enfermedad no solamente santifica al que está viviendo su enfermedad, ofreciéndola con Cristo al Padre Dios, sino que también santifica a los demás. Aprendamos nosotros a ofrecernos en sacrificio por los demás, para santificar a los demás. Y entonces, mi sufrimiento que estoy ofreciendo a Cristo se convierte en salvación, causa de salvación eterna para todos los demás. Cuando una persona sufre la enfermedad y ofrece sus sufrimientos por su familia, por sus amistades, por su comunidad parroquial donde ha servido o en la que ha estado participando la misa dominical. Cuando ofrece ese sufrimiento por sus compañeros de trabajo, por las personas a quienes pudo servir en el trabajo. Ayer platicaba con una persona que durante 36 años fue maestra y decía, por mí pasaron miles de jóvenes y los recuerda con mucho amor porque hay una vocación bella al magisterio. Y entonces, cuando ofrecemos por aquellas personas que en algún momento hemos servido, a quienes hemos atendido, y estamos ofreciendo este sufrimiento de hoy, entonces nuestra entrega y nuestra oblación tiene una dimensión tan amplia que no alcanzamos a calcular nosotros. Y fue proclamado, termina el texto, Cristo fue proclamado por Dios como sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Qué bello será que al final de nuestra vida, parafraseando este versículo 10, puedan decir los demás, y fue proclamado Jorge, María, Esteban, cada uno de nosotros, fue proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Cristo. Que nuestra entrega pueda ser a la manera de Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Siguiéndolo paso a paso a Él, uniéndonos existencialmente con Él, podremos llegar a ser verdaderos sacerdotes a la manera de Cristo. Vamos a pasar a la oratio. Una vez más, leemos el texto para hacerlo nuestro y que nos ayude a hablarle a Dios. Vamos a hablarle en oración a nuestro Padre Dios con su misma palabra que hoy nos regala. Todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque también él se halla envuelto en flaqueza, y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Y nadie puede arrogarse tal dignidad, a no ser que sea llamado por Dios como a Aarón. Y de igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de quien le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. También dice en otro lugar, tú eres sacerdote para la eternidad a la manera de Melquisedec. Cristo
después de haber ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. De este modo, alcanzada la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Padre bueno, hoy quiero ofrecerte y quiero ser voz de mis hermanos para ofrecer también de cada uno de ellos y en nombre propio las flaquezas y debilidades de nuestra condición humana. Esas flaquezas y debilidades que a veces nos causan tanta incomodidad, que a veces nos llevan a reproches, a renegar incluso, hoy te las quiero ofrecer, unido desde luego a Cristo. Hoy quiero agradecerte que al enviarnos a tu Hijo y por su obediencia, lo podemos sentir cercano a nosotros, precisamente en esas flaquezas y debilidades. Gracias, Jesús, porque te quisiste hacer como nosotros. Y gracias porque nos comprendes. En esta unión tan íntima, queremos, Padre bueno, ser ofrenda y que nuestras súplicas y oraciones con fuerte voz y lágrimas, sabemos que tú las escuchas y que tú nos comprendes. Sin embargo, a veces te pedimos aquello que humanamente consideramos es lo mejor para nosotros. Pero hemos ido aprendiendo que no siempre lo que nos parece lo mejor realmente lo es. Y sin dejar de suplicarte con fuertes voces y lágrimas para que nuestra situación cambie, queremos, unidos a tu Hijo, dejarnos conducir en el sufrimiento para aprender a obedecer. Queremos ser obedientes como tu Hijo, aunque a veces nos rebelamos y aunque a veces nos cuesta trabajo esta obediencia, pero queremos hacerlo. Unidos a Cristo, nuestro sumo sacerdote, queremos ofrecer nuestra propia vida para salvación nuestra, pero también para salvación de la humanidad. Yo te ofrezco mis sufrimientos, mi entrega de cada día, por mi familia. Te lo ofrezco por mi comunidad parroquial. Te la ofrezco por las personas a quienes he servido en los años anteriores a estar aquí.
Son incontables las personas a quienes he podido prestar servicio. Por todos ellos te lo ofrezco. Te ofrezco esta entrega de todos los días por mi amada diócesis de Tulancingo, por mi amada Madre la Iglesia Universal, por la humanidad entera a quien estoy unido como hermano y con quien quiero ser solidario, no solo en sus esperanzas y alegrías, sino también en sus tristezas y dolores. Hoy quiero ofrecerme con Cristo, sacerdote, en obediencia a tu proyecto de salvación, por todas las personas que están sufriendo y que les cuesta trabajo entender que en el sufrimiento se puede experimentar una gran paz cuando nos estamos uniendo a Cristo. Padre bueno, esta ofrenda en el amor, en obediencia reverente a ti, me vaya perfeccionando día a día, de tal modo que al final de mis días, casi como epíteto que puedan poner en mi sepulcro, puedas tú decir, puedas tú proclamarme sumo sacerdote a la manera de Cristo. Y esto que te pido para mí, te lo pido para cada uno de mis hermanos. Vamos ahora a pasar a la cuarta parte, la contemplatio. En este momento, una vez más, leemos el texto, pero preguntándonos qué conversión de la mente y del corazón y de la vida nos pide el Señor a la luz de esta palabra de Dios. Es decir, queriendo contemplar su plan de salvación, cómo debemos amoldarnos a este plan de salvación. Hagamos esta mirada sapiencial de nuestra propia realidad a la luz de la palabra de Dios. Todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque también él se halla envuelto en flaqueza, y a causa de la misma, debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Y nadie puede arrogarse tal dignidad a no ser que sea llamado por Dios como a Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. También dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para la eternidad, a la manera de Melquisedec. Cristo, después de haber ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aunque era hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. De este modo, alcanzada la perfección,
se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, y fue proclamado por Dios como sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Quisiera invitarlos a que, entrando en la mirada de lo que es el proyecto de Dios para nuestra vida, veamos cómo la situación que hemos estado viviendo, especialmente de pandemia, cómo conviene que la reinterpretemos precisamente en el proyecto de Dios. Podría parecer que todo el sufrimiento de quienes han vivido esta situación, los dolores, el sufrimiento tan tremendo por el que han pasado, uno de momento pues le cuesta trabajo como entender el porqué. Y no solo ahora pues la enfermedad de COVID, sino cualquier otra enfermedad que pues a veces son sufrimientos muy muy fuertes, ¿no? Inhumanos, podríamos pensar. Y cómo frente a esta realidad Dios ha querido asociar a nuestros hermanos enfermos a esta acción sacerdotal de Cristo. Dios no solamente mira con amor, con compasión a la humanidad en su sufrimiento, sino que Dios, que sabe escribir derecho en renglones torcidos, este sufrimiento lo toma, pero lo une al sufrimiento de Cristo. De tal forma que no es un sufrimiento inútil, un sufrimiento sin sentido, sino que se vuelve un sufrimiento corredentor. Cuando nosotros, desde nuestra perspectiva humana, pensamos que una persona que está postrada en su cama y que se van prolongando las horas y los días de su sufrimiento, semanas y meses, a veces algunos enfermos años, ha habido enfermos, por ejemplo, en estado vegetativo, y que están allí, y que desde nuestro punto de vista pareciera que qué sentido tiene todo ese sufrimiento. El Padre Dios lo mira desde una óptica totalmente diferente a la nuestra, y ese sufrimiento lo une al de Cristo Jesús para convertirlo en un sufrimiento redentor. Son alarmantes las cifras de personas que están falleciendo por COVID. Son alarmantes las cifras de personas que fallecen por muchas otras enfermedades. Son alarmantes las cifras de niños que padecen cáncer o alguna otra enfermedad. A mí, cuando me ha tocado ir a ver, en una ocasión entré al hospital para niños con cáncer, y ver tantos y tantos niños sufriendo, parte el alma. Salí con el corazón chiquito. Y preguntando por qué. Pero cuando lo pude reflexionar
y pude darme cuenta que ese sufrimiento de tantos y tantos niños y de tantas y tantas personas, Dios lo estaba uniendo al sufrimiento de su Hijo Jesucristo. Entonces me llenó de una gran alegría el saber que su sufrimiento no era inútil, no era en vano, sino que su sufrimiento los estaba identificando cada vez más a Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y cada uno de ellos que han sufrido con Cristo han sido proclamados por Dios sumos sacerdotes a la manera de Cristo. Estas cifras exorbitantes que nos está trayendo la pandemia de contagios, de enfermos que tienen que ser auxiliados con respiradores artificiales, esta cantidad escandalosa de quienes están muriendo, y a quienes unimos esa otra cantidad también escandalosa de quienes mueren por tantas y tantas enfermedades. Y unimos la cantidad también escandalosa de quienes mueren víctimas de la violencia. Cuando pareciera que la humanidad está fracasando por la muerte de sus hijos, de estos seres humanos, el Padre no permite que esta humanidad que ha amado desde la eternidad y que ha salido de sus manos se pierda, sino que Él le está asociando al sufrimiento de Cristo para que sea causa de salvación para todos ellos que mueren. Por eso cuando el Papa Francisco en el mes de abril quiso dar la indulgencia plenaria para todos los que mueren por COVID, aunque no puedan ser asistidos por un sacerdote, pero por el hecho de participar de la enfermedad de COVID y morir por ella, les ha otorgado la indulgencia plenaria. Es esta manera de entender lo que nuestro Padre Dios está haciendo con esta humanidad sufriente, que le está llevando a través del sufrimiento a la gloria de la resurrección. La última palabra no es la muerte por COVID, por cualquier otra enfermedad. La última palabra no es el sufrimiento que se prolonga por días, semanas, meses o años. La última palabra la tiene nuestro Padre Dios. Y esta última palabra es salvación eterna en Cristo Jesús. Por eso, aunque humanamente nos duele mucho ver a los familiares sufrir, aunque humanamente quienes están sufriendo sienten tanto dolor, sin embargo, sepamos encontrar paz sabiendo que ese sufrimiento no es inútil, sino que es un sufrimiento que nos une a Cristo y que por lo tanto nos da la salvación eterna.
la salvación que Cristo ha conquistado para nosotros en la cruz. La cruz que hoy estamos viviendo como humanidad es muy grande, pero esa cruz nos está llevando a la salvación con Cristo Jesús. Este es el plan de Dios. A veces difícil de entenderlo, sobre todo por la experiencia humana. Pero este es el plan de Dios. No nos dejemos ofuscar por el sufrimiento, al contrario, iluminemos el sufrimiento con este proyecto de Dios. Vamos a pasar a la acción. Cómo esta conversión a la que nos llama el Señor la podemos hacer realidad en nuestra vida concreta. Cada uno piense en un pequeño compromiso que pueda asumir para vivirlo y permitir que esta palabra de Dios nos vaya transformando. Yo quiero expresar mi compromiso de seguir acompañando e iluminando con esta perspectiva del proyecto de Dios a mis hermanos que sufren. Y también, pues, comprometerme a que, llegado el momento en que el Señor me permita participar del sufrimiento, sea cual sea, que lo pueda hacer uniéndome a Cristo. Formula tú también tu propio propósito que te ayude a vivir esta conversión como una realidad palpable en tu vida. Vamos a terminar nuestra lección divina dando gracias a Dios por este momento de orar con su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te agradezco una vez más el que nos has iluminado con tu palabra. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y solo tú nos ayudas a encontrar un sentido profundo a las realidades que enturbian nuestra vida, nuestra esperanza. Solo tú nos ayudas a descubrir como único camino para la vida, para la salvación, el camino que es tu Hijo, Cristo Jesús. Camino verdadero, camino de salvación. Ayúdanos a saber recorrer este camino. Te lo pedimos, Padre bueno, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima lección divina. No olvidemos, somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre, nuestro Abba, que siempre nos mira con amor y que nos va transformando por su gracia.